Buenas tardes. Eh, Aquí estamos hoy de nuevo, como bueno, y siempre arreglando la cámara porque siempre me parece que está mal, pero no, está bien. Estamos en el directo. Como siempre dije, yo si no voy a emitir aviso, solo dije que podía llegar un poco tarde, pero no llegué. Y los que están conectados en Facebook ven también que yo estoy conectada. Ya sabía yo porque no me oía. Entonces, pues después de mis gestiones, que siempre cuando son administrativas o burocráticas, pues demoran un poco, aunque aquí Galicia como fue independiente de esa burocracia ya castellana, pues es un poco más rápido todo, ¿no? Eh, Hoy, ayer me quedé muy sorprendida con la petición que me hizo Puig, la primera petición, porque eh, para la segunda quiero prepararme muy bien. Estoy destrozando el texto de Avelina Lecter, porque me parece eso, no sé, me parece un poco caníbal lo que hace Avelina, y sobre todo cuando concluye su libro y hace, perdonen la retórica, una conclusión completamente, no sé, exenta de criterio y exenta de, o sea, es como vamos a borrar de un plumazo todo esto. Entonces, eh, yo eh, tengo, y lo puse en el título, se lo vieron, dos propuestas, pero el señor Puy no está. Entonces, una es, ya envié yo el artículo de Paula Rego a la revista. Una es conversar un poco sobre la lectura, o sea, basándome en la lectura de este artículo, porque fue una ponencia escrita para analizar la obra de Paula Rego justamente en Portugal, en la Universidad de Lisboa y después en la Universidad de Coimbra. Eh, o continuar con el mercado. Entonces, no sé si quieren que el miércoles sea, este miércoles sea un miércoles dedicado al estudio de un artista. Yo tengo aquí toda la charla sobre Paula Rego, y o continuamos tocando el tema del mercado. Entonces yo creo que en esto ustedes eh, ya, ya me tienen que decir qué es lo que realmente les apetece, si sigo con el tema del mercado, dándole ya ahora los puntillazos finales al ataúd del mercado y la subasta, o hablamos pues de la obra de una artista importantísima en el arte contemporáneo. Yo creo que es la pintora portuguesa o el artista portugués más, eh, con más fama internacional y con una obra extremadamente eh, buena, sólida, profunda, una obra de lo que nosotros los historiadores cuando nacen o surgen, eh, al no poderlas un poco enfrentar o incluir en determinados movimientos, pues es lo que le llamamos mitologías individuales, y así es como yo llamé en su momento a la pintura de Olimpia Ortiz, en todo aquel panorama que yo estaba moviendo. Pues Olimpia Ortiz era una mitología individual, o sea, no tenía, eh, era una poética completamente diferente, única, dentro de todo el entorno donde nos movíamos. Entonces, yo les pregunto qué es lo que quieren conversar hoy. Si quieren conversar de Paula Rego,
o si quieren conversar del mercado. Es muy fácil decir PR o M, componerlo hay suficiente. Entonces eh, me lo dicen y lo tocamos, sobre todo porque me quedé ayer así con eso, esa petición de Puy, que realmente nunca me ha pedido hablar de nada, me sugirió lo de Avelina Lecter y sí me había preguntado mucho sobre Paula Rego. Entonces, vosotros decís lo que queréis y me dicen qué quieren, porque ya es momento en que ustedes sepan o quieran escuchar algo específico o quieran hacer una petición de algo específico para hablar. Ya es momento, ya llevamos, bueno, se están subiendo todavía a YouTube, llevamos 128 directos, casi todos de 1 hora 40 y pico, 1 hora 15, 1 hora 30, o sea que llevamos muchos días transmitiendo, teniendo en cuenta que no emitimos ni sábado ni domingo, pues llevamos 4 meses hablando. Entonces yo creo que también es hora que ustedes tomen partido y me pongan, o sea, vamos a empezar a ser eh, no democrático, vamos a ver, no democrático porque si no se convertiría siempre en peticiones y yo tendría que vivir cubriendo peticiones, no es así. Yo puedo dedicar un día a la semana a una petición que me haga alguien o a, si me hacen una petición, decir, bueno, todos los miércoles vamos a hablar de un artista, o todos los miércoles vamos a hablar de un movimiento, o todos los... y que cada uno vaya poniendo lo que quiere, ¿no? Y se distribuye entre diferentes eh, días. Un día de la semana, pues hablamos de esto porque también es una manera de aposentar lo que hemos hablado, porque los directos están ahí. Y me gustaría, por favor, que todos los que participan en la tribu, ¿m? Todos los que oyen en directo y todos los que oyen después, me encantaría que se suscribieran al canal de YouTube, que ya tiene nada más que de la polaca 128 vídeos hasta hoy, porque se están subiendo todos. Entonces me gustaría que se suscribieran, porque además se lo pueden bajar, lo pueden tener, los pueden ver, ¿m? Pueden comentar y nos da más espacio de reflexión desde ahí, ¿m? Y por otra parte también es un canal que incrementa mm, vuestra vuestra propia existencia, porque además yo mantuve y he mantenido todos los directos tal y como los he emitido, y ahí yo creo que he mencionado o he debatido con todos. O sea, los nombres de los pintores, de los artistas de la polaca, están en esos directos. Yo creo que si ustedes se suscriben, también es una manera de poder remitir a alguien a que vaya al vídeo tal. No es que se lo descarguen y se lo pongan ustedes, porque eso no tiene sentido. Es que dentro de ese contexto tan grande, de tantos directos, ¿m? Con tantos artistas, están ustedes. Porque además es un canal que tiene todos esos vídeos, más lo que faltan por subir de los directos, más tiene 4, 5 subcanales más. Entonces yo creo que ahí hay una buena cosecha de audición. Entonces Raciel me dice Paula Rego, Niurka me dice Paula Rego, María no me dice y Henry tampoco. Estoy debatiendo, señor Víctor Alexis Poit, como se diría en catalán, entre si hablamos o
un poco hacemos una lectura conversacional sobre Paula Rego, ya que me lo pediste, ayer me quedé con el corazón partido, o continuamos porque ya vamos a clavarle las últimas, ahora sí le vamos a clavar las últimas puntillas al ataúd del mercado del arte. Pero podemos elegir un día donde eh, hablemos de un artista. Tú me lo pediste y yo me quedé con eso. No me gusta prometer alguna cosa y no hacerla. Como sé que a Henry le tengo que mandar un montón de libros sobre simbolismo. No se me ha olvidado, pero es que mis días transcurren de una manera, o sea, yo, mire, esta es la agenda nada más, la cuarta agenda de la polaca, porque esta ya llegó a su fin. La cuarta es esta es la de Rosa es la tercera, y esta es mi agenda de ideas para desarrollar proyectos, para desarrollar cursos, para desarrollar cosas aquí. O sea, yo sí tengo las cosas anotadas, lo que... entonces me queda que Puach me diga, o Puch, bueno, Puach, los catalanes le dicen Puach, quiere que hable de Paula Rego o que hable de mercado, ya que él lo pidió. María Clever, yo sé que va a esperar y que María Clever eh, participa de cualquiera de las dos conversaciones, aunque supongo que como pintora le interesa un poco también Paula Rego. Entonces usted, Puach, me puede decir si hablo de Paula Rego o no hablo de Paula Rego, porque lo estábamos esperando. Y el señor Jeque también me puede decir. Si no saben quién es Paula Rego, pues es una oportunidad de conocerla. A mí me da igual, ¿eh? Que yo tengo mis puntitos. Es Rego, Rego, R-E-G-O. R, Rego. Ese es el apellido. Rego. Un apellido portugués que significa riego. Si hablamos de la misma Paula. Bien. Pues entonces vamos a ir tratando de llevar esto que fue una ponencia, vamos a irlo leyendo de forma conversacional, porque no puedo perder la estructura de lo que está puesto ahí, porque va en continuidad con, con lo que estamos hablando. Hoy la transmisión está horrorosa. Entonces, bueno, esta ponencia se hizo para un encuentro entre historiadores y filólogos, primero en la Universidad de Lisboa y después en la Universidad de Coimbra, que fundamentalmente se iba a tratar eh, temas relacionados con el arte y la literatura portuguesa. Yo tuve la oportunidad de compartir en coponencia con la catedrática eh, de, eh, de la Universidad de Lisboa, que después me acompañó a Coimbra, y ella tocó la figura de Maruja Mayo. Era como un encuentro entre Galicia y Portugal, que en principio Galicia y Portugal eran un solo reino. Y por eso hay tanta influencia entre gallegos y portugueses. Bien, vamos entonces a hablar de Paula Rego. Esta ponencia se tituló La violencia en la obra de Paula Rego. Y tiene la siguiente introducción. Cuando se aborda la cuestión de la mujer en el arte, seguimos generalmente a los movimientos para la conquista de la igualdad. Para mí el verdadero feminismo. Nombrando aquellos designados como feministas
o sea, los movimientos de la igualdad que son nombrados como feministas, y por el contrario, al mismo tiempo detectamos un deseo de afirmación en la diferencia. O sea, o somos iguales o somos diferentes. O sea, la búsqueda del feminismo siempre ha sido la igualdad, pero al mismo tiempo siempre se trata de marcar una diferencia entre hombres y mujeres. No existen pinturas de mujeres ni existen pinturas de hombres. No existen artistas mujeres ni artistas hombres. Existen artistas que parten de cuestiones personales, de cuestiones de forma de ver el mundo, y un caso es Paula Rego. No existe, yo no estoy de acuerdo en la pintura, que hay una pintura femenina, tú te puedes referir como un epíteto, ¿no? La pintura femenina si vas a hablar de mujeres solamente, ¿no? Si vas a hablar solamente de mujeres, pero si no, pues se trata justamente de alcanzar un estado de igualdad también en el arte. Y voy a explicar por qué digo esto. Por un lado, si consideramos la visión de la feminista, la lucha política que reivindica la absoluta igualdad entre hombres y mujeres, denunciando y luchando contra las formas de opresión, revelando en las obras, tanto literarias, críticas y en los actos, la conciencia política y social, y recusando en la expresión artística cualquier diferencia de género. Esa es la verdadera política del feminismo de la igualdad. Aquí siempre recusamos que la expresión artística marque una diferencia de género. Y por otra parte, o por otro lado, la idea de lo femenino en el arte afirma o ha afirmado un conjunto de cualidades que van a caracterizar o definir a la mujer artista. Esto se hizo mucho, ¿no? Se hizo mucho. Más que analizar la ausencia, como hizo Griselda Polo, que no puso ninguna bomba, sencillamente analizó qué pasa, por qué hay pocas artistas, ¿no? Y ahí empezó todo un debate dentro de la historia del arte, porque ella era historiadora del arte, una gran historiadora del arte. Y sobre esta perspectiva, las obras de arte contemporáneo han incorporado la teoría de lo femenino sin límite. Y esto lo quiero aclarar porque cuando hablemos de la obra de Paula, nos vamos a dar cuenta que nada de esto tiene absolutamente nada que ver con una obra que sí reivindica muchas cosas y que va contra la violencia de todo género. La reivindicación de la igualdad de derechos y oportunidades entre géneros y al mismo tiempo la asunción de la diferencia como un factor cualificador van a constituir dos polos antitéticos que forman e informan la expresión femenina, porque las mismas artistas no se sienten diferentes a los artistas hombres. Si hiciéramos eso, no podría ser un movimiento de igualdad, ya sería un movimiento discriminatorio. No porque perjudique a los hombres, sino porque seguimos separando a las mujeres. O sea, yo creo que a los artistas todos tienen que estar dentro de un mismo mundo que es el arte. Por eso yo estoy en contra de todos los nuevos feminismos estos, los feminazismos y las estupideces que no conducen a nada. Yo creo que la lucha feminista es la lucha por la igualdad de derechos. La lucha por igualdad de derechos. Y yo estoy en contra de que se maltrate y se mate una mujer, como estoy tan en contra de que se maltrate y se mate un hombre. Es lo mismo, es violencia, es ejercer la violencia desde cualquier parte que se genere. Y esto Paula lo tenía también muy claro. Y por eso digo que esta introducción sirve para sentar las bases de mi análisis de la obra de la pintora Paula Rego, buscando en un momento determinado en las obras de mujeres artistas del siglo XX
se va a producir mi encuentro con la obra de Paula Rego. Y además fue un encuentro donde yo manoseé directamente cuadros de Paula Rego en la Galería de María Siqueira, que tenía un estante todo lleno de obras de Paula Rego, incluso enrolladas. No estaban, había muchas que no estaban en bastidores o que estaban puestas en una especie de tensores para que tú pudieras mirar el lienzo. Y me empieza a entrar mucho interés por conocer a esta artista. Pues aquí tenemos una amiga de Las Vegas, una amiga estupenda, que recomiendo que busquen, porque además es una actriz en potencia sin disfrazarse. Tiene ese don, es extraordinaria, además si están por allí por Las Vegas, es extraordinaria fisioterapeuta. Gretel Salermo, amiga, nos hemos hecho amigas por internet, a pesar de que vivíamos en el mismo barrio y no nos conocíamos, porque es más pequeña que yo. Bien, y este encuentro se va a producir cuando yo me acerco a la obra de Paula Rego, dentro de la línea de trabajo que yo estaba focalizando en ese momento, que era con la intención de escribir un largo ensayo, que lo escribí y se publicó, sobre los relatos de violencia en la pintura de la mujer en Europa, en el arte contemporáneo. Ya no en Estados Unidos, ya no en todo el lado de allá del mar, sino aquí. Y me confronto con una pintora portuguesa. Yo había analizado artistas españolas, pero realmente yo les puedo decir que cuando yo vi por primera vez un cuadro de Paula Rego, me quedé verdaderamente enamorada de la obra. Y ahí empecé a buscar quién era esta mujer. Sabía que Paula Rego, pero ¿quién es esta mujer? ¿De dónde? ¿Quién es y de dónde se ha movido? ¿Es una pintora reconocida? No lo es. Y bueno, pues tuve grandísimas sorpresas, incluso llegué a saludarla y a poderle expresar en mi gallego, aunque ella hablaba generalmente en inglés, pero un poco para, en ese momento donde estaba todo el fervor portugués por la obra de Paula Rego, pues expresarle la admiración que yo había sentido al ver su obra. Y esto ocurrió antes de yo escribir este texto en una recepción que hubo en Lisboa anterior, porque bueno, yo estuve muy vinculada con el centro portugués de aquí de España, y pues hacíamos unos intercambios sobre arte y literatura muy buenos. Entonces, cuando la vi, tuve clarísimo desde el comienzo que su obra contenía de modo muy cuidadoso y de forma muy simbólica una fortísima carga de tensión emocional. Y eso es difícil de sentir en la pintura, cuando tú sientes la tensión emocional en un cuadro o en una escultura. No porque te lo pase a ti, sino que la misma visión que tú tienes del cuadro es tensa. Vi el tenebrismo que existía en su obra y vi que sus figuras eran más, porque la compararon miles de veces, eran algo más que esos seres púberes baltusianos, que a mí realmente no me gustan, eran realmente, eran la expresión, esos seres, esos infantes, eran, eran como un soporte de una solapada violencia existencial que contagiaba cuando mirabas la obra y desesperaba verdaderamente la sensibilidad
más equilibrada. O sea, realmente, así como Baltus todo lo reproduce desde el silencio, tú, en la obra de Paula, logras escuchar los gritos. O sea, esa tensión se establece por eso, porque hoy es la expresión. No ves una escena, estás viendo una escena en movimiento y estás sintiendo eh, no la perversión, que es realmente lo que se aprecia en la obra de Baltus. Muchas veces la obra de Baltus parece la obra de un voyeur que está mirando. ¿No? Y eso a mí no me ha gustado nunca en la obra de Baltus. Pero sin embargo en Paula no. En Paula hay tensión. Y la tensión te lleva a pensar en otros, ¿cómo podríamos decir? En otras emociones. ¿No? Y te van llevando al silencio, a que no existe silencio, en que esas figuras están gritando, ¿no? Aunque la postura no sea de grito. No son, no son personas pasivas mirando, que alguien mira, sino son personas donde, que están expuestas porque ha habido una intervención, o ha existido una intervención del artista a nivel visual y a nivel de mucha concentración para lograr plasmar esas propias emociones a cada personaje. Y esto es verdaderamente impresionante en cada una de las obras de Paula Rego. Paula Rego nació en Lisboa, era de una familia de clase media alta, fue al colegio de San Julián en Estoril, donde, un poco para hacer la historia de Paula, donde pronto los profesores reconocieron su talento para la pintura y la incentivaron para que se dedicara a ella. Incluso en una sociedad que tenía la pintura como una actividad destinada a los hombres y sino a las jóvenes de sociedad antes de casarse y tener hijos, ¿no? Era como un hobby. La señorita tal, dentro de su dote, sabe pintar. Cómo sabe tejer o sabe bordar. En 1952, muy joven, Paula ingresa en la escuela Slade School of Fine Art de Londres. O sea, se va a estudiar. Los padres de Paula de verdad que no... sí, la hija del policía limpiándole la bota. Pero esa es una de sus obras más suaves, es una de sus obras más conocidas, pero es una de sus obras más suaves. Las obras de Paula Rego, que ilustran este artículo, son obras verdaderamente muy, o sea, tienes que tener un poder de contención, porque además técnicamente son perfectas, pero técnicamente están diseñadas como para salir del cuadro. Cuando además Paula Rego era una pintora que pintaba en solitario. Pintaba a través de un estado de subconsciente muy especial. Paula ingresa y estudió arte allí hasta 1956. Ahí conoció a un pintor inglés, Victor Willing, con quien se casó. Luego de vivir, ellos tenían una quinta en Portugal, una quinta familiar, una casa quinta, o sea, una hacienda, una casa que ella necesitaba para pintar. Yo, como voy leyendo esto, Víctor, no te veo. Lo que vas poniendo, yo después lo voy leyendo. Cada cierto tiempo piro la vista, pero no te estoy siguiendo ahí, porque todavía voy por la primera parte. Vivió en esta quinta de Ericeira entre el 57 y el 62. Ahí pintó durante un tiempo, porque además ambos eran pintores, ambos tenían los estudios en esa casa, y después del nacimiento de su primera hija,
Paula ya no podía más y decide que necesita romper con el orden instituido por la dictadura de Salazar en Portugal y la hipocresía de la moral religiosa con la que ella no se identificaba, con lo cual ella tuvo problemas con su obra o tuvo que un poco declinar aquello que él le llamaba la atención, porque realmente el régimen de Salazar era un régimen totalitario, dictatorial, y un régimen que verdaderamente mataba y se lo cuestionaba todo, como todos los regímenes dictatoriales. Hacia los años 60, Paula hizo varias exposiciones colectivas en Inglaterra. Ella sería muy vinculada con Inglaterra y hace su primera exposición individual en Portugal, que fue muy bien recibida por la crítica, pero que fue un detonante importante para ella a nivel político. En los años 70, Paula, esto es una biografía que después vamos a ir viendo los diferentes momentos de Paula, ¿no? En los años 70 constituyen los años de consolidación y de cambios de Paula. Es cuando ella obtiene una beca en la Fundación Carlos Guggenheim, que yo visité cuando estuve en Lisboa, la filial de ahí, y después visité en Londres esta fundación que es alemana, para investigar. Ella tenía mucha curiosidad por investigar sobre cuentos infantiles. Y yo siempre he dicho que si hay algo tétrico, si hay algo que verdaderamente es tenebroso, si hay algo que verdaderamente es de terror, son los cuentos infantiles. O sea, tú te lees a los hermanos Grimm y realmente es un mundo terrorífico. Pero todos los cuentos infantiles, hay cuentos rusos que te dan verdadero pavor. Y los cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm son cuentos de mucho miedo. Y ella decide ir a o sea, decir que sí a esta beca e irse a estudiar y a investigar sobre el tema de los cuentos infantiles. Ya ella empezaba con algo que tenía para ella un resorte interior. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, la empresa familiar de Paula quiebra, o sea, la familia, y tienen que vender Ericeira. Con lo cual, entonces Paula se establece definitivamente en Londres con su familia. Con su familia, su esposo, su hija. Y es en esta época donde Paula deja los collages de los años 70 para integrarse y entregarse de lleno a la pintura, única y exclusivamente. En el año 66 muere su padre y esto marca la vuelta al dibujo. A un mundo muy intimista de recuerdos de la infancia, inspirados casi todos en hechos reales, muchos imaginarios, pero con mucha base real, y que ella va a expresar siempre a través de figuras antropomórficas. Yo pienso que un poco para cuidarse ella misma de esos recuerdos, ¿no?, que tenía de la figura paterna. Después se va a producir un cambio más radical con la serie La niña y el perro. Es una serie que duró bastante tiempo, donde a partir de la caída del patrón del patriarcado en su casa, Paula comienza entonces a revertir la historia y pone a la figura femenina asumiendo el control. Hace de amiga, de madre, de enfermera, de amante, en un juego de seducción y de dominación que continúa después con muchísima fuerza y con muchísimo impacto en obras posteriores. O sea que aquí podemos ver
que todas esas representaciones que Paula hace de una adolescencia o una niñez posterior con figura femenina no nace eh, de algo que ella, eh, por lo que ella se interesa o por lo que ella siente una predilección o por lo que ella decide denunciar, sino que nace de sus propias experiencias cuando ella en estos primeros tiempos comienza a trabajar todo el tema, pero de forma antropomórfica. No, eh, no lo hace, no lo hace representándose ni representando el rol masculino desde la violencia o desde su recuerdo. O sea, pero puedes leer, a partir de ahí, cuando estudias toda la obra, puedes leer que Paula fue una niña que evidentemente tiene que haber sufrido, en cierto modo, sobre todo con esta condición de ser muy, muy eh, bueno, el tema del terror, yo me dormía leyendo a Edgar Allan Poe, me moría de miedo, pero me lo leía. Pero en el mundo de los cuentos infantiles realmente no fue escrito para los niños. Sobre todo todos aquellos que se producen en la época victoriana, son cuentos horribles. O sea, son muy buenos cuentos, pero son horribles, de pavor, vamos, de miedo. Para mí, de miedo. Y yo me acuerdo que yo di un curso una vez para unas profesoras de educación infantil, donde les di un taller para aprender a crear cuentos. Porque puse en cuestionamiento muchos cuentos y lo que ocurría, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento, ¿no? Eh, Aquí ya Paula empieza a jugar con la seducción y con la dominación, ¿no? Que ella va a continuar después en obras posteriores. Su obra, influenciada por el surrealismo, no ella influenciada por el surrealismo, su obra influenciada eh, por, eh, por el surrealismo y el expresionismo, se desenvuelve siempre en telas muy grandes, ¿sí? Con dimensiones en las que narra historias con ironía y crueldad, con figuras muy grotescas, sobre todo en esta parte donde ella está trabajando después de la muerte del padre y donde posesiona a la mujer de ese poder de control, ¿m? Y a menudo extraída de los cuentos de hadas. No olvidemos que ella tuvo una beca para estudiar los cuentos infantiles. Entonces empieza a sacar toda esa, todo ese lado perverso que hay dentro del cuento infantil. Como dice Tommy, si nos remontamos a dónde los recogieron los gringos, o Anders. O sea, son cuentos que vienen de una tradición oral y que vienen de una tradición de miedo, obviamente. No eran cuentos eran cuentos de terror. Entre otras obras, hay una obra que es una pobre huérfana sujeta al abuso familiar y la desigualdad social. Esa figura se va a repetir en muchas de sus obras de este momento. La crueldad del orfanato y el abuso de poder. Y su vida va a centrar en este personaje y se va a establecer en una lucha interminable por alcanzar la independencia material y la felicidad. Realmente, en este momento, cuando ella se remite a ese personaje, pues ella está planteando
ya un concepto muy personal y muy de independencia. En 1987, esto es un poco un repaso biográfico de la vida de Paula Rego, con el que comienza este relato, ¿no? En el 87, Paula Rego firma en exclusiva con la Marlboro Fine Art, eh, que es lo que le abre ya una puerta definitiva a la divulgación internacional. Y en 1990, la National Gallery de Londres la invita a ocupar un atelier en el museo. O sea, estamos hablando de un artista que en su soledad generó con su obra un gran poder de atracción de centros importantes de arte y centros muy interesantes, sobre todo este atelier en la National Gallery que ocupa y que tiene. En el 94, ella comienza ya una serie de mujeres de fuerte simbología. Las empieza a representar ya solas, o sea, un personaje, aunque aparentemente esclavizadas, pero el compañero, el opresor, está siempre ausente o es algo imaginario, es algo que por los rostros de las mujeres que pinta es algo que las domina y las somete, pero que ella evita representar. O sea, se centra en, en dar en el personaje todo este trasfondo que no hay, que no existe. Es como si hiciera una elipsis cinematográfica donde no aparece ese compañero o ese ser que atormenta a cada uno de sus personajes. Por supuesto, tampoco plasma la idea de que sea un hombre. Simplemente las mujeres están expresando en su propio terror o en su propia pasividad la, la existencia no presente de algo que las domina y las esclaviza. Y esto es muy curioso porque esto es muy difícil de lograr. Y además muchas veces que se trata de dar el concepto de dominación, siempre aparece el dominador. Y Paula quiere transmitir, quiere que la dominación de esa mujer sea el punto central de la obra, deja fuera a ese opresor y con esto le resta importancia a quién es el opresor para centrarse justamente en el gran problema que es la mujer oprimida y violentada, con temas como el aborto, con temas como la violación, con temas muy concretos, pero se centra en el personaje femenino, única y exclusivamente, y construye verdaderos modelos de mujeres. O sea, y siempre la gente dice, no, que son figuras muy contundentes. Claro, son mujeres portuguesas. O sea, si vienen a Portugal, van a conocer portuguesas. Las portuguesas no son, son como las gallegas. O sea, gente robusta, mujeres grandes, esculpidas a bloque, ¿no? Lo cual no les resta ninguna belleza, pero sí son mujeres diferentes, ¿no? Son celtibéricas, no tienen nada que ver, ¿no? Y estas mujeres están solas, ya hablándote de una opresión. O sea, y esto es tan difícil de conseguir, tan difícil de dar un mensaje eh, de violencia sin el ente violentador. O sea, solo con el recurso de un personaje que no se mueve, porque esto se puede hacer en una obra de teatro, y hacer referencia, o que el personaje esté ausente, no se ve, pero o en el cine, pero es muy difícil lograr centrar la atención en esa figura y entender que
esa figura es un ser que tiene un ente dominador, sin producir escenas groseras, aunque sí a veces muy profundamente grotescas, pero real, es una realidad grotesca la que ella transmite. Ella tiene una serie también que se llama Huevos de Luna, que juega, es una serie satírica, podríamos decir, cuando empieza a representar hombres con comportamiento de gallina. Y mientras las mujeres supervisan todo el proceso de las tareas cotidianas, supervisan y el hombre ejecuta, pero siempre comportándose como una gallina, sin llegar a transfigurar al hombre en gallina, pero los comportamientos. Paula Rego es una maestra en expresar a través de los personajes comportamientos y conductas sin tener que recurrir a disfrazarlos o vestirlos o enmascararlos para dar el símbolo de lo que quiere decir. O sea, es algo que lo hace, que hace de su obra una verdadera obra maestra, una obra importantísima. Yo creo que es una obra, que es la obra que más me ha impresionado a mí de una mujer y de una artista europea. Mucho, me ha impresionado muchísimo, porque yo no había visto lograr lo que Paula logra con una obra, sin tener que ver una serie, con una obra, lo que ella logra transmitir en una, fragmentando toda una historia que no se ve, pero que esa historia está en el personaje, sin agregarle ningún recurso o ningún ente simbólico que te lleve a, no, está ahí. Es como si el personaje en su acción ya mostrara su conducta, su carácter, su condición. Hasta ahí un poquito es el recorrido, un poco de las obras de Paula, de las series de Paula Rego y de los momentos de Paula Rego. Vamos a empezar a hablar de qué hay en la obra de Paula Rego. Su obra siempre va a transitar múltiples caminos, diferentes etapas y cambios, pero ella concluye la etapa y hace un cambio. Pero siempre se va a poder hablar de una figuración y una visión conceptual muy personal que la desmarca de cualquier influencia. La desmarca de todas las influencias que se le han adjudicado y que no son la verdadera influencia que ella pueda tener. Ella probó la Brut cuando conoció a Dubuffet y consiguió exponer con los artistas del pop británico. Mira, esa mujer que transitó muchísimos movimientos, o sea, probó a empastarse eh, de muchos movimientos, pero siempre con una tendencia muy expresionista, aunque especialmente expresionista, era un expresionismo muy especial. Y consiguió exponer, ¿no?, con estos artistas del pop británico, y expuso junto a Hockney y a Pihat, y perteneció además al grupo London Group. O sea que ya no estamos hablando de una mujer que se impone, ya estamos hablando de una mujer a quien los artistas tratan por igual. Esos que estaban dominando en ese momento el arte tratan por igual y exponen, porque realmente es una personalidad avasalladora dentro de la obra de arte. Sin embargo, su universo individual, a pesar de que ella perteneció a todas estas
a todos estos movimientos, eh, siempre su obra llevó una impronta de indiscutible personalidad. Es distinguible la obra de Paula Rego de cualquier otra obra, tanto a nivel figurativo como a nivel semántico. Y la convierte en una poética individual, en una mitología individual que es tan escasa de encontrar en el arte contemporáneo, que son esas figuras que no se filian en ningún, o no se decantan en ningún, no las puedes ubicar en ningún movimiento, ni siquiera porque se pegue a él o porque haya cierta raíz en su obra. La obra de Paula Rego revierte cualquier búsqueda de confluencias en ella. Ella es una poética individual o una mitología individual. Y aquí me gustaría muchísimo hablar de las traídas y llevadas influencias que muchos han escrito y que han sido atribuidas a esta pintora. O sea, se ha dicho que tiene influencia de Goya, de Bacon, de Balthus, de Freud, entre otros. O sea, artistas muy, muy específicos. No estamos hablando de cualquier artista. Balthus, Freud, Bacon, Goya, son artistas muy específicos. También Goya, depende en qué momento de Goya, ¿no? Pero, y si bien su expresionismo gráfico, o sea, lo que ves de expresionismo en su obra, cuando ella dibuja, puede verse, puede instruirse cierta apariencia goyesca, cierta apariencia. Yo no me fiaría, ni me fío, ni me fié, y así lo expuse, de, de, de que ella tuviera esta intencionalidad. Yo me inclino más porque ella la intencionalidad que tenía era una afiliación con Beatrix Porter, ilustradora de cuentos y sus cuentos, los famosos conejos, ¿no? Que aparecen en una parte de la obra de Paula Rego, pero ya conejos muy transformados, muy expresionistas, muy grotescos, muy que aparecen después ya en óleo. Pero ella al dibujar realmente no tiene ninguna comparación con Goya, no tiene ninguna intencionalidad, y no es porque ella haya negado influencia, pero nunca ha mencionado a esas personas dentro de sus influencias. Nunca las ha mencionado en ninguna entrevista que ha dado porque no la tienen. Ha mencionado otras cosas. Y en sus mujeres, en toda la serie de mujeres que son muchas, se puede hallar o se puede ver, si no profundiza, si no conoce la trayectoria de ella, si no sigue su trayectoria, se puede hallar el psiquismo y la perversión tan usadas por Bacon, pero que no son de su propiedad, porque figurativamente ella con Bacon no tiene absolutamente nada que ver. Y esto es lo que han visto, pero nada hay que apoye estas, que Paula haya asumido estas influencias de estos artistas. Porque Paula siempre ha confesado que pinta con el inconsciente. Y así, cada vez que la entrevista lo confiesa, que a pesar de tener referentes visuales, a pesar de estar rodeada de la historia del arte y de la literatura, en ella se diluye de un modo inconsciente, que resulta vana cualquier afirmación de emparentamiento, porque ella realmente no es una consumidora de obra visual. Paula Rego conoce la historia del arte, Paula Rego conoce a los artistas, pero Paula Rego no pinta desde ninguna influencia. Paula Rego es algo muy especial.
muy especial. No, Paula Rego trasciende a Frida Kahlo, porque Paula Rego es una pintora de un universo inagotable de, eh, de plasmar el dolor y de plasmar eh, los abusos, de plasmar lo grotesco del mundo, pero sin, eh, sin haber tenido que pasar por el dolor. O sea, Paula logra, por eso ella tiene ese trabajo con el inconsciente, Paula logra dentro de su inconsciente ver y sentir una expresión o una emoción determinada, la más nefasta, y es capaz de transmitir a personajes, porque realmente sus cuadros son personajes, esa cualidad que ella sintió, que ella, como que un acto de iluminación, quiso expresar. Eso, a veces ella confiesa que es un poco automática, ¿no? En la emoción y en el llegar al cuadro. Ella no busca, si ella ya tiene una técnica, tiene una figura definida, una figuración muy definida. Y vamos a ver con quién, que es el punto más importante que se validó en esta ponencia, con quién realmente va a tener mucho contacto la figura a nivel de figuración, la obra de Paula Rego. Paula va a abordar sus temas de forma muy contraria, por ejemplo, a como lo hace Baltus, con quien se ha comparado, ¿no? Porque en Baltus hay una mirada alimentada por la sexualidad y la dominación. Sin embargo, en Paula es todo lo contrario. Paula no mira desde el sexo ni la dominación. Paula expone la emoción o el dolor de, de ese personaje que es realmente quien mira la obra o quien te mira a ti. Los cuadros de Baltus, tú te sientes boyeros, que están mirando una escena de continúale usted, siga la línea de punto. En Paula Rego la obra está concluida, no hay mirada a través de nada, es una plasmación de emociones a través de personajes. Y no hay ninguna intención de sexualidad. Todo lo que se puede expresar, ni de sensualidad siquiera, todo lo que se pueda expresar, lo que expresa Paula en su obra, es muy contrario a esto. Es la consecuencia de esa mirada que siempre ha permanecido de dominación y de sexualidad. Es todo lo contrario, porque además esas púberes de Baltus son, podríamos decir que son niñas bonitas en la obra de Paula las figuras abusadas no son eh, perdón, perdón un minuto, porque tengo que, un minuto, estoy transmitiendo, no te puedo ahora, después te llamo, perdón. Yo aquí, que llevo estudiando, bueno, sigo estudiando, pero llevo estudiando mucho, llevaba mucho estudiando el tema de las artistas europeas, yo me atreví a esbozar una idea que evidentemente la estudié para poderla esbozar, que aunque es muy osada, yo creo que daría un sentido más real
a la verdadera filiación que puede tener o de la que puede partir la obra de Paula Rego sin ella tener en cuenta que parte de ahí. Y esta idea se sustenta básicamente en el protagonismo monumental de las figuras femeninas en sus cuadros. Es una gran protagonista siempre. Muchas mujeres, muchos tipos de mujeres, muchas caras de mujeres diferentes. Y yo creo que si buscáramos un referente adecuado, o sea, para poder partir en la figuración de Paula Rego, y revisáramos pormenorizadamente la historia del arte, sin tener prejuicios, sin amaneramiento y sin tontería, pues encontraríamos una grandísima similitud. Y yo estudié la obra de Paula y estudié esta otra obra y comparé, o sea, la estuve comparando a dos pantallas, a dos papeles. Vamos a encontrar muchísima similitud entre las figuraciones de Paula Rego con sus mujeres que son fuertes, rudas, no son mujeres per se bellas, o sea, la hace bella el personaje y todo lo que transmite, que van a ser el centro de su pintura desde 1980 y no lo abandonará más, y las mujeres bíblicas de Artemisa Gentileschi. Hay muchísimo parecido entre esta figuración y la de Artemisa, que también constituye una poética individual y el descubrimiento más importante que se hizo de que en el Renacimiento existió una pintora con una fuerte connotación simbólica y una gran carga de denuncia en su obra y en su vida, porque nunca pudo en su momento ser Artemisa Gentileschi. Y va a haber una especial conexión de sus representaciones, por ejemplo, de Judith y Jabel. Obviamente hay que salvar aquí las diferencias motivacionales, temáticas y constructivas de ambas artistas. Separan siglos. Y no creo tampoco que Paula se haya encarado directamente con la pintura de Artemisa para fraguar su figuración, porque realmente el descubrimiento de Artemisa Gentileschi se produce muy tarde. Ya Paula pintaba cuando se da a conocer la figura de Artemisa Gentileschi y se empieza a estudiar su obra. Esta consideración me llevó a escribir otro ensayo donde puse de relieve la mentoría existencial y fluida en el subconsciente de Paula de este hilo hasta Artemisa. Y bueno, pues ahí ya realicé una comparativa específica entre obras de ambas artistas, que obviamente no voy ahora a hablar. Cuando Paula hace su primera aparición en público, que fue en el 61, en la exposición del Gobelkian, ella empieza haciendo collage. Esa es la primera parte de la obra de Paula Rego. Y incursionaba en un lenguaje muy personal. A ella le preguntaban si en esos momentos se sentía una artista abstracta, y ella reconocía que no, que sus collages contaban historias. Pues eso era lo que más le fascinaba a ella. Por eso sus personajes abundan en dramatismo. Sus personajes pueden ser incluso una vivencia para un actor, para expresar determinadas emociones. Yo creo que mirarse en un personaje de Paula Rego, para un actor, una actriz, sería muy, muy interesante para expresar determinadas conductas, emociones. Ella le gustaba contar historia, pero no narraba la historia. Ella contaba la historia con un personaje. Y a partir de ese personaje
con una serie de objetos que lo rodeaban, pero que eran objetos que en ese momento evidentemente se necesitaban para, para, para donde estaba situado el personaje. Y a partir de ahí, todo lo demás era enfrentarte a ese personaje y dejar que te contara la historia, mirando cada una de las facciones, de la postura, eh, de los gestos, de la mirada, de la posición donde Paula le ponía el rostro, el contorno del cuerpo, la tensión que se veía en su obra y la no tensión, por ejemplo, en la obra de La hija del policía, teniendo en cuenta que esta es una obra eh, contra Salazar y la policía de Salazar, y es una muchacha con la bota del padre, la bota militar, lustrándola. O sea, y Paula ahí parece que establece, porque además la chica está feliz, está lustrándole los zapatos a su padre, que es una acción que mucha gente hace. Pero Jackie, en esta obra, que parece tan bucólica y tan emotiva y tan bonita, ¿no? Paula hace una denuncia más allá de lo explícitamente eh, lo explícitamente abusivo o opresor sobre esta chica, sino que está haciendo eh, una denuncia a cómo justamente los seres más débiles no, no son capaces de ver, porque además la chica está de espalda a la ventana que está afuera. O sea, no vemos lo que hay en la calle, pero lo que hay en la calle es Salazar, que fue tan sangriento como cualquier otro. Pero ella está felizmente, iluminada además, limpiando y ilustrando la bota, ausente de el carácter trascendental de lo que está ocurriendo afuera, porque no lo conoce, y al mismo tiempo ella está siendo víctima no solo de la opresión paterna, sino de la opresión de que se impone en las calles con botas limpias, cuando realmente está limpiando las botas de un criminal. Ahí, y en esa obra es una obra que te puede evocar lo que tú quieras, pero esa obra es una obra fortísima, fortísima y muy compleja de analizar, muy compleja de analizar porque parece que es una cosa laxa, maravillosa, que nos puede traer recuerdos, pero hay que ubicar siempre al personaje y hay que ubicar siempre al artista en su momento, cuando se gesta esa obra. Esa es la gran equivocación del mercado y la gran equivocación de los que no se han parado a pensar que las obras hay que contextualizarlas. Pero de todas maneras, si sacas de contexto esa obra, es igualmente tensa. Porque yo no la vi en Salazar, ni cuando vi por primera vez esa obra, que la vi en un póster, tenía idea de cuándo fue pintada esa obra, ni por qué, ni dónde estaba, ni quién la pintó. Y sin embargo, era una obra que me producía rechazo, me producía tensión, porque además no es un zapato, es una bota hasta aquí, que la niña limpia, lustra, ¿no? Y dándole la espalda a la ventana, en una posición completamente ajena al mundo exterior. Y esa es la mirada que se tiene que ver cuando se ve se ven las obras, ¿no? Tienes que, tienes que centrarte en que te, o sea, en más allá de lo que, o sea, sabiendo que es una obra importante, no puedes centrarte en lo episódico, por supuesto, la pintura de Paula Rego, el que quiera centrarse en lo episódico y en el recuerdo feliz, no la mire, porque no lo evoca, no le interesa, no es algo que ella quiera expresar, porque vuelvo y repito, todo en ella eh, trabaja desde su subconsciente. Y a pesar de todo eso, ¿no?
que ella tampoco nunca aceptó ser surrealista, a pesar de que trabajaba con esa carga de ese inconsciente o ese cerebro reptiliano. ¿Mm? eh, Habían obras de un surrealismo muy concreto, pero que al mismo tiempo era un surrealismo expresionista, fove. O sea, y no se había visto nunca esa mezcla del fauvismo y el surrealismo. Porque cuando tú me hablas de Frida Kahlo, estamos hablando de que Frida Kahlo vivía ya en un mundo de lo real maravilloso. En un mundo, Frida Kahlo, al nacer en México, vivía cultura sobre cultura. Y todo eso, ella lo miraba y lo absorbía. Europa es diferente. Europa es otro universo, otro mundo, donde se vive de la apariencia. Por eso un artista que es capaz de expresar aquello que no ve, que no mama, que no se encuentra en su entorno, pero que está en su subconsciente como algo que nace de su propia imaginación, es como, son artistas con epifanía, con realmente visiones, ¿no? de, de acontecimientos, de hechos que están ahí y que no sabe por qué, pero sí sabe que ocurren. Y son hechos que se expresan de una forma bruta y de una forma dolorosa. Incluso ella ha llegado a confesar que ella no pinta con dolor. Que ella sencillamente pinta lo que, lo, lo que imagina. Y cuando escoge sus temáticas, las escoge muy centradas en algo. Y sin embargo, sus temáticas, aunque sus series puedan, o sea, tú miras cada uno de los abortos que representó Paula Rego y ninguno es igual. Incluso llega a ser trípticos, pero ninguno es igual. Ninguno es en la misma postura, ninguno dice lo mismo, ninguno habla de lo mismo. Hay retorcimiento en uno, hay pasividad en otro, hay, o sea, son las diferentes formas de asumir un mismo acontecimiento por un carácter diferente. Paula es una maestra en crear figuras y personajes. Figuras y personajes. Y ese es todo el poderío de su obra. Paula no pone nada de más. Paula se concentra en una figuración contundente y en crear un estilo dramático, en una dramaturgia profunda de su personaje que lo hace real, que te impacta, que llegas a preguntar si ese personaje existe, si lo conoce. Y esto es muy interesante en la obra de Paula Rego. Ella, todo esto que siempre hablamos, porque vivimos acostumbrados a comparar y vivimos acostumbrados a nombrar y a etiquetar influencia. O sea, la influencia es obvia en cualquier persona. Todos estamos influenciados. Hay un libro de Harold Bloom que se llama La angustia de las influencias, porque sobre todo los escritores siempre se sienten muy angustiados, o antes también se sentían muy angustiados por sus predecesores. O sea, al que le tocó suceder a Shakespeare, malo va, ¿no? Siempre. Pero él explica que hay muchos artistas y hay muchos escritores que, aún sabiendo que existe una influencia, logran que esa influencia pase por ellos como un prisma y dejen su impronta sin que ellos busquen esa influencia o sin que ellos se acerquen a la influencia o sin que matéricamente esa influencia esté en su obra y se vea. Y esto pasa con Pablo Rego, porque ella lo ha negado, pero no lo ha negado porque ella es eh, eh, tiene dramaturgia, ella trabaja con personajes, es impresionante, es una persona. Las obras a las que
Paula Rego más le dedicó son una persona. Es una persona el personaje central. Y entonces esto hace que se diluya cualquier afán. Y ella lo ha dicho porque además es súper sincera y es una persona súper, no va de diva ni de nada. Sencillamente ella se dedica a pintar. Y pinta y pinta. Y lo que digan da igual. Pero ella dice no, no. ¿Por qué? Porque además es que yo me pararía al lado de ella y diría no, no. ¿Dónde te has encontrado otra? Es que Paula Rego no ha sido ni siquiera influencia para otro artista, aún. Es tan grande la magnitud de su obra que aún no ha sido influencia para otro artista, porque es muy fuerte, ¿eh? Y porque es muy personal su forma de pintar y trabajar la figura, y de trabajar la figura humana y trabajar la figura femenina. ¿Eh? Entonces vamos a dejarlo aquí, porque hay muchísimo más, pero vamos a dejarlo aquí y a ver si os apetece continuar otro día o la dejamos aquí. Puede ser, no lo sé. Ustedes tienen voz y voto. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar? La conferencia la seguiremos, por supuesto. Pero, evidentemente, si yo hubiera leído, la hubiéramos terminado. Pero yo voy mirando y voy agregando más cosas porque me vienen y me vienen. Y porque no me gusta leer. Esto es para que quede, para publicar, pero no es. Esto se hizo con una presentación de obras de Paula Rego, donde yo podía explicar, ¿no? Trazando estas confluencias. Pero aquí estamos hablando, estamos imaginándonos la obra de Paula Rego que no están mirando en este momento, me están mirando a mí. Entonces, continuamos entonces la conferencia, Víctor. ¿Qué significa que yo quiero seguir hoy? Si sigo, mañana ya no tengo voz. Significa que podemos dejar la segunda parte de Paula para mañana. ¿Os parece? Y Paula 1, Paula 2. Bien, pues entonces me despido. Un abrazo. Sigan trabajando. No se cuestionen tanto la influencia o la originalidad. No es necesario. Te lo digo a ti, de Elvis, que cada vez que sale el tema es como si saltaras como un resorte. No, no va por ahí. No saltes como un resorte porque es como si tuvieras una culpa ahí. Y no hay, en tu obra no hay ninguna culpa. En tu obra hay algo importante, más allá de tu figuración, que para mí es simplemente un pretexto para palabras mayores. ¿Comprendes? Exactamente, ya lo dije, pero como usted no estaba, pues no me pudo contestar. Y lo podemos hacer los miércoles. Los miércoles, que es el día más así, o lo podemos hacer los viernes. Yo prefiero los miércoles porque estoy más bien. Entonces, hacéis una listita y ponéis en la polaca, yo, fulano, me gustaría que hablaras de esto. Yo, Mengano, quisiera hablar de este artista. Yo, contemporáneo. No me manden a Da Vinci porque lo hago, pero no tiene sentido. Bueno, pues entonces, mañana y siempre más y mejor. Me preocupa un poco porque, bueno, esto de todas maneras iba a ocurrir. Primero, transmitir a todos los que me escuchan que no estar en la plataforma no implica no ser polaco ni no estar en la charla.
Estas charlas las voy a seguir dando siempre y son de consumo gratuito y son de intercambio de valores entre nosotros. Segundo, que los que están no se sientan cómodos y no estén en las conversaciones, creo que también son los más interesados en estar. Y los que van a querer estar, pues deberían también pasar por aquí y, eh, y participar de esto, proponer temas. ¿Mm? Entonces, y sobre todo no dejar de publicar. No dejar de publicar. Pero bueno, yo hablo aunque esté uno solo. Yo sé que después hay personas que escuchan, porque yo veo la audición, el parámetro de la gente que ha oído toda la conferencia, y generalmente casi todo el mundo que oye después la oye toda. Pero eh, no se acomoden, no se sienten, eh, o sea, a mí no me vale que aparezcan aquí pero no estén y porque no tiene sentido ninguno. Cada cual hace lo que quiera. Ahora, repito, el grupo de la polaca y los directos y la charla de la polaca son gratis y para todo el mundo. Tanto los que entraron en la plataforma como los que quisieran y se esfuerzan para poder entrar, como aquellos que no saben si alguna vez entrarán, como los que dicen que no les interesa. Para todas esas personas, yo estoy aquí a las 7:30 de lunes a viernes hablando de arte. Y no lo voy a dejar de hacer aunque haya uno solo. Porque uno solo, para mí, es alguien a quien debo respetar. Entonces, recuerden, mañana más y mejor. Sigan publicando en el grupo. Sigan publicando en el grupo. Ya dije que esta maquinaria empezó a andar. Publiquen su obra. Publiquen lo que hacen. No lo desperdiguen por su Facebook. Publiquenlo aquí. Publíquenlo aquí. Es importante que esté que se visualice aquí. Después lo publicas donde quiera, pero que se visualice aquí. Hay muchas miradas aquí que no están integradas en este grupo, que están en un grupo de mirones. Entonces, yo os lo digo, Odil Redón, me encanta. Entonces, pero la gente tiene miedo de comentar que Delvi. No hay ningún miedo de comentar. Yo lo que cuando estoy hablando, ya por eso se lo dije a Puy, yo te voy leyendo después, te voy contestando, te voy leyendo, te voy contestando, porque no tengo los ojos a los lados como los peces. Pero a mí me comentan y hemos dado aquí pie a discusiones, a debates. Yo he hablado, se ha montado discusiones aquí, por ejemplo, con Racielito. Pues después hemos hablado, hemos tal, y seguimos trabajando. Los kurdos, vale. Bueno, yo creo que a mí me gusta que comenten, que critiquen. Yo puse una frase de Dalí que me encantó. Y quiero que la gente sepa que aquí puede entrar, que esto es para todo el mundo. Porque justamente que esto sea para todo el mundo hará que esa plataforma sea para todo el mundo. Y lo dejo ahí a nivel simbólico e interpretativo. Los quiero mucho y nos vemos mañana, como siempre, más y mejor.